dura que la de la mañana, pero es verdad que hemos tenido ya desde las 4 de la tarde ponencias interesantísimas, ya nos hemos puesto las pilas y ahora más todavía que tenemos pues uno de los platos fuertes del programa del Congreso, que es la conferencia principal. Me gustaría mucho que compartierais con nosotros, con toda la comunidad, cómo estáis viendo el desarrollo del Congreso, que lo hagáis a través de los chats que tenéis habilitados en Zoom, también a través de redes sociales, como sabéis, a través de la etiqueta que estamos usando en este congreso, que es Novagov 2020. Y vamos a dar paso ya enseguida, pues eso, a uno de los momentos pues, más especiales, ¿no? De todos los congresos, que es la conferencia principal. En este caso, ahora Rafa Ayala se encargará de hacer la presentación pues, de toda la trayectoria de Víctor, pero sí es verdad que además lo comentábamos hace poco en la entrevista que tuvimos, a 10 preguntas con Víctor a través del canal de Gobierno Transparente. Comentábamos que teníamos una deuda con Víctor y era algo, pues por así decirlo, raro, que todavía no hubiese sido ponente principal de ningún congreso Novagov. Es verdad que con esto cumplimos una deuda que tenemos con él y además, pues mira, el primer congreso Novagov 100% digital, 100% virtual, pues tenía que ser Víctor Almonacid, quien ocupara ese puesto de ponente principal, precisamente la persona que ha estado defendiendo con tanto ahínco, a capa y espada, pues todo lo que tiene que ver con la digitalización del sector público. Yo voy a dar paso ya a Rafa, recordaros que hoy terminamos ya en este canal servicios centrales, pero que cuando terminemos con la conferencia de Víctor vamos a seguir con el resto de canales hasta las 8 de la tarde. Mañana continuaremos por aquí. Y sin más, pues empezamos, Rafa, cuando quieras, presenta al ponente y arrancamos con la conferencia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar en una edición más del Congreso de Novagov y me toca el honor de presentar a Víctor. ¿Y quién no tiene una deuda con Víctor o está en deuda con Víctor? Porque es una persona que siempre está ahí y esa es la realidad del mundo digital en el que vivimos actualmente, que es siempre nos encontramos a Víctor Almonacid en algún post, en algún blog. ¿Qué podría decir de Víctor? Pues secretario de la Administración Local y experto en Derecho Digital. Y lo es, claro que lo es. Pero a Víctor lo conocemos por más cosas, por más iniciativas, por más de todo, ¿no? Secretario de Administración Local de categoría superior, máster en Nuevas Tecnologías Aplicadas de la Administración Pública, Planificación Estratégica. Habita en Alcira, pulula por el Cosital. Es miembro de RECI, AENOR, impulsa siempre desde la FEN y publica, porque también es autor de numerosas publicaciones. No las puedo enumerar porque me llevaría más que la implantación de la administración digital en España, pero sí su última publicación, Guía para la implantación práctica de la administración electrónica en el ámbito local, desde Walter Kluber, cómo no. Ese es nuestro Víctor. Medalla de la Vila de Picaña, municipio donde fue secretario desde 2004 a 2012, Premio Innovador 2015, Premio Novagov por Excelencia 2015 al mejor blog, no solo ayuntamientos, no solo a hitos, Premio Internacional al Mejor Innovador en las Administraciones Públicas 2020, pero ya sea por Víctor o por algunas de sus victorias, Víctor Almonacid siempre será nueva administración, la que todos deseamos y las que muchos Novagovers practicáis. Cuando quieras, Víctor. Muchas gracias, Rafa. Buenos días, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de Iberoamérica que nos estáis siguiendo, ¿no?, en este Congreso Novagov. Para mí es un honor, ¿no?, estar aquí en mi casa, porque es un congreso virtual. Yo agradezco mucho a la organización, no solo la invitación, sino también, y Encarna lo ha mencionado, la posibilidad, ese ofrecimiento doble, por un lado, bueno, pues de ser la persona que impartiera esta conferencia principal, pero por otro lado, también me ofrecieron la posibilidad de dejarlo para el año que viene, ¿no? Porque es cierto que, bueno, pues hacerlo virtual no tiene tanto glamour, sobre todo este tipo de conferencia, que impartirla en un salón de actos abarrotado de gente. Pero he preferido mantenerla, evidentemente, básicamente por dos motivos. En primer lugar, porque no tengo ni idea de dónde estaremos el año que viene. Es decir, posponer esto al año que viene, en los tiempos que corren, pues no sé si estaremos igual, mejor o, por desgracia, incluso peor, ¿no? Y en segundo lugar, porque para mí es un reto y de hecho creo, como muy bien ha dicho Encarna, que soy la persona apropiada para romper el hielo en este formato telemático y de hecho vamos a demostrar que también tiene sus pros, no solo
no solo contras, y que, bueno, el principal pro yo creo que es la capacidad de llegada, ¿no?, que vamos a tener, y quiero que me ayudéis a batir el récord de visitas en esta charla, en todas las charlas del Congreso, y lo vamos a conseguir porque este formato creo que es su punto fuerte, ¿no? Y tenemos 1.500 inscritos, y eso, pues, ahora mismo hay gente viéndonos, y una vez se suba el vídeo a la plataforma, pues creo que nos va a ver todavía muchísima más gente. Bueno, tengo unos 50 minutos a continuación como técnica para crear un hilo conductor de la conferencia. Vamos a desarrollar, o voy a desarrollar, el acrónimo Novagop 2020 dentro de esta charla, que se llama la nueva normalidad en la nueva administración, pero vamos a utilizar esta técnica, y en cada letra, ¿no?, la N, la O, la V, desarrollaremos varios conceptos. Vamos pues con la N, sin más dilación. Bueno, pues la N podría ser de nueva normalidad, ahí lo estamos viendo, de Novagop, de nueva administración, que es mi nick en Twitter. Por cierto, se parecen mucho, ¿no? Novagop, que es nuevo gobierno, y nueva administración, que es nueva administración. No solo a hitos, también, ¿no? Y luego, pues, hablaremos de innovación a partir de la N de innovación, que también es una palabra. No, bueno, vamos a decir algo de cada una. Sobre todo de nueva normalidad y de innovación. Esto de la nueva normalidad, fijaos, a mí no me suelen gustar las expresiones, ¿no?, los neologismos tipo desescalada, distancia social, que es horrible. La expresión fase cero, pues no, toda la vida hemos empezado con el 1, pero la de nueva normalidad no me disgusta, porque la normalidad que estamos viviendo, alguien dirá, pues no es normalidad, es anormalidad. Bueno, pero cuando ya se consolida, a partir de un momento empieza a ser normalidad, y desde luego nueva es, ¿no? Hay que entender la nueva normalidad. Cuanto antes la entendamos, pues mejor. Hay que desarrollar la cultura general, porque estamos en un mundo en el que la ciencia definitivamente se ha impuesto a las letras. Hay que entender palabras como zoonosis, ecosistema, biodiversidad. Hemos alterado el orden natural, ¿no? Y yo creo que esa osadía, pues, humana, no es un acto que puede quedar sin consecuencias. Por desgracia, mucho me temo que la pandemia no va a ser la última desgracia planetaria que asole nuestra generación, y es lo que hay en el siglo XXI. El siglo XXI hay que entenderlo. Supone el mayor riesgo, pero también la mayor oportunidad de la historia, y el mayor reto, especialmente en una administración que se resiste a dar esos tan necesarios pasos hacia el futuro. Nunca hubo más problemas, eso es verdad, pero sin embargo, y en realidad es lógico, jamás fue tan necesaria la eficacia y la eficiencia en el servicio público. Bueno, pues en esta nueva normalidad tenemos una necesidad mayor de innovación, ¿no? Decía la N de innovación. En realidad la palabra innovación es un término clásico del derecho civil, ¿no? Mi faceta de jurista, que cada vez la saco menos a relucir, pero es una palabra bonita, la palabra innovar. De ella deriva no solo innovación, sino también nuevo, novedad. Una noticia es una nueva, una news en inglés. Siempre es interesante cuando entra en nuestra organización un compañero, compañera nuevo. Decimos, mira, el nuevo, la nueva. Mejor, yo creo, todavía es ser nuevo en un sitio, o visto desde otra óptica, ir a un sitio que es nuevo para ti. Y yo personalmente me he movido bastante. Soy un firme defensor de la movilidad en la administración. Moverte te obliga a mejorar, a salir de la zona de confort, y aún así me he movido mucho menos aún de lo que hubiera podido moverme, porque tengo la suerte, pues, de estar bien considerado a nivel profesional, y tengo ofertas, ¿no?, por así decirlo, pero siempre he intentado elegir destino con coherencia. ¿Y dónde suelo ir? Pues lo hago un poco al revés, ¿no?, que el resto de la gente, porque por lo general siempre he ido a sitios que, honestamente, que están bastante mal. Alguna vez cuando he ido a un sitio nuevo me han preguntado, ¿pero ese ayuntamiento está bien? A lo que siempre respondo, pues no, la verdad es que es un desastre, pero si no, ¿qué pinto yo ahí? ¿Qué puedo aportar en un sitio que funcione perfectamente? Yo ahora mismo estoy absolutamente feliz en el Ayuntamiento de Alcira, pero no descarto volver a moverme. Eso sí, solo iré a un sitio que me ofrezca teletrabajo, lo tengo clarísimo. El mixto, ¿no? No todos los días, algún día a la semana o al mes. Yo no me muevo por dinero, ni creo que un profesional deba moverse por dinero, pero sí por estímulos, tanto profesionales como personales.
y llamadme cursi, pero quiero ser feliz, y creo que un empleado público feliz es la persona que está en disposición de dar un mayor rendimiento en todos los sentidos. Por eso no hay que intentar siempre ir al paraíso, tampoco al infierno, ojo, que ahí hace mucho calor y además acabas quemado, pero sí al purgatorio. El purgatorio es un sitio donde se está más o menos bien y así pues uno puede mejorarlo. Y que conste que lo digo con humildad, porque no siempre lo he conseguido, no siempre lo he conseguido. Pero bueno, es divertido ver cómo otros compañeros muy válidos, que conste, han ido ocupando puestos de trabajo, digamos, de más postín que un servidor pues ha rechazado antes. Y bueno, pues al final uno acaba donde cree que puede ser más útil. Y luego decía que de innovación deriva innovación. Evidentemente, este es un congreso de innovación y podemos hablar de innovar. En 2020, pues poco hay que innovar. Desde luego, de palabra, poco queda que innovar. Hay mucha gente que ahora ve la luz, está a favor de la administración electrónica, habla de que sí, de que hay que eliminar la burocracia. Claro, bueno, a ver, más vale tarde que nunca. Ha tenido que pasar una quinta parte del siglo XXI, ojo, una quinta parte, más una pandemia, más 2 crisis, más miles de casos de corrupción y la amenaza de Europa de que si España no se moderniza, aquí no van a entrar fondos europeos. Y todo ello pues con la inteligencia artificial y el blockchain mirando de reojo a ver qué hacemos y, ¿no?, para a lo mejor incluso sustituirnos. En fin, bueno, más vale tarde que nunca y se puede ganar de penalti en el último minuto. Bienvenidas sean estas ideas, por cierto, no muy innovadoras, pero si por fin son llevadas a la práctica, pues habrá valido la pena. Los innovadores tardíos nos sirven. Otros no llegan ni siquiera a eso, están atascados en el eterno debate sobre la entrada en vigor. Pero bueno, bien, ánimo, que también se puede ganar de penalti en el último minuto de la prórroga. Pero, ojo, al final hay que ganar. Podría decir, ¿no?, que es para mí innovación. Pues innovación es el resultado de una acción innovadora, ¿no? Podríamos explicar lo que es una persona innovadora, podríamos explicarlo incluso mejor por eliminación. Una persona innovadora pues es una persona que tiene espíritu crítico, sin ninguna duda. No se puede ser innovador sin tener espíritu crítico, igual que no se puede ser innovador sin arriesgar. Hablaba antes, ¿no?, de arriesgar, de ir a donde uno seguramente tiene que renunciar totalmente a su zona de confort. La innovación provoca roces, eso es ineludible, hay que intentar solucionarlos, por supuesto, pero hay que asumir que esto puede ocurrir así, ¿no? Hay que plantearse las cosas, hay que pensar por uno mismo. Es la época de las normas restrictivas que tratan de compensar la falta de responsabilidad individual, pero hay que pensar. Nos dijeron que tosiéramos en el codo y también que saludáramos con el codo. Eso no podía ser y nadie dijo nada, ¿no? Ahora hace poco relativamente nos han dicho que no saludemos con el codo, pero es que eso no tenía sentido, ¿no? Es un ejemplo. Pero bueno, creo que para ser innovador hay que tener espíritu crítico, pensar por uno mismo, ser un poco conflictivo, aquello de genio y figura, pero ojo, no hasta la sepultura, no lleguemos tan lejos. Uno conoce sus límites y luego, pues bueno, evitar la vanidad. Una cosa es que uno se sienta satisfecho, que se sienta productivo, que se sienta incluso líder, lo cual no es malo. Y otra cosa es pues esto de predicar en las redes sociales como si uno fuera el nuevo Mesías, ¿no? Yo he visto tweets de personas, y que me perdonen porque lo digo con cariño, que dicen: los innovadores tenemos una mirada especial, ¿no? Y luego pues acompaña el texto de un selfie con una mirada seductora y uno se queda alucinado, ¿no? Una mirada especial. Pues no veo yo ninguna mirada especial, lo que veo es a lo mejor una falta de ortografía que no, en fin, que no queda bien esas cosas. Yo creo que es mucho mejor renunciar a esa vanidad. Y luego, pues, lo del prestigio es relativo, ¿no? Fijaos que a veces, pues, uno hace un buen trabajo y te pueden decir que eres un mal profesional porque has herido alguna sensibilidad, pues, de alguna persona que precisamente pues se siente cómoda con una situación anterior que tratas pues de dar la vuelta y esa persona pues te va a atacar, o ese colectivo te va a atacar, y no necesariamente eso es bueno para tu prestigio, con lo cual
pues hay que aceptar todos estos reveses de la innovación, pero como digo, no es tanto ser importante como ser aportante. No hay que ser un regala oídos o un bien queda, ¿no? Como se dice coloquialmente, más bien un activista, una persona activista, como dice mi amiga Magda Lorente, ¿no? Que se define como un activista de la administración electrónica, y hay que ser un poco revolucionario. Y bueno, y luego pues llega el coronavirus y todas estas ideas que personalmente pues las he tenido desde siempre, ¿no? Desde que uno está en la administración desde hace 21 años, ahora llega el coronavirus y, bueno, se multiplica exponencialmente. Yo creo que cada vez pues está más claro, ¿no? Y algunas de estas personas de la resistencia al cambio, ¿no? Estas personas que te atacan a veces, pues yo creo que de alguna manera el karma les está obligando a ser telemáticos, ¿no? En este año 2020, que es lo último que querían, es una cosa que yo creo que odian y bueno, pues evidentemente no es por una buena razón, y personalmente me parece muy triste que tenga que ser por una pandemia, por una razón tan desgraciada, que tengamos que abrazar de una vez por todas la innovación, ¿no? Y acabo la N con una reflexión. Sí, todo ha cambiado. ¿Por qué la administración le cuesta tanto cambiar? Hace poco escuché que el Parlamento británico, nada menos que la Cámara de los Lores, ojo, esos señores que van ataviados con pelucas blancas de rizos, se han reunido ya de forma telemática. La Cámara de los Lores. Bueno, yo ahora ya creo que es posible modernizar cualquier cosa, cualquier institución, si se ha modernizado la Cámara de los Lores. Pasamos a la O. La O puede ser de muchas cosas, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos, Open Government, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible creo que se están mencionando bastante en el Congreso. Como tengo un tiempo limitado, pues no me voy a repetir. La O, sobre todo, me gusta la palabra open, ¿no? Open, abierto. Es una palabra que tiene muchas aplicaciones en la administración. Open Data o Data, Open Government, incluso Open Mind, mente abierta. Esto es muy importante. Open Door, tener la puerta abierta. Pues la administración debe tener la puerta abierta. El gobierno abierto se apoya en la transparencia. Por cierto, no he visto mucha transparencia durante la pandemia, ¿no? Y luego, sobre abrir la puerta, supone enfocar el servicio público hacia su verdadero destinatario, que es el ciudadano. Por favor, ¿esto cuándo lo vamos a entender? Ponerlo fácil, no creando dificultades o agravios. Ahora, por favor, les ruego que escuchen atentamente lo que voy a decir en los próximos segundos. Sí, disculpadme, es que estaba explicando el silencio administrativo. Es decir, quería que sintieseis lo que siente un ciudadano cuando la administración no le contesta. ¿Puede haber algo más indignante y bochornoso que el silencio administrativo? Que una persona se dirija a la administración con una pretensión legítima y que ésta no se digne a contestarle. Esto es absolutamente vergonzoso. ¿Por qué o para quién existimos? ¿Por quién existe la administración? ¿No? ¿Por qué la han puesto ahí? En fin, bueno, sobre gobierno abierto, pues a estas alturas no hace falta repetir la famosa teoría del Open Government. Como todos sabemos, parte de la transparencia para lograr la participación y la colaboración de los distintos actores públicos. Sí, insistiré en uno de los conceptos fundamentales del gobierno abierto. Hay que rendir cuentas, hay que decir la verdad, ni una sola mentira, ni una posverdad. Esa posverdad que ya parece que se ha asentado, ¿no? La practica todo el mundo, pero es que también la practican los políticos. ¿Qué es una posverdad? Una posverdad es un mentirusco atado con piedra, pero es creíble. Ese es su peligro, tiene su lógica, de manera que la gente pues se queda pensando, pues será verdad, de ahí la palabra posverdad, ¿no? Pues será verdad. Pero claro, ¿cómo puede un gobernante, hablando en serio, cómo puede intentar vender gato por liebre? El uso de algunos eufemismos es un insulto a la inteligencia. Que nos hablen claro. Mentir o tergiversar no es responsable, y aún menos responsable es no asumir la responsabilidad. Valga la redundancia, es decir, los políticos se caracterizan hoy en día por echar la culpa a los demás. No hay más que seguir un poco la gestión de la pandemia. Derivar la culpa es dejar una pregunta sin responder para que lo hagan otros, pero el responsable es el que debe responder.
De hecho, responsable viene de responder. El responsable de algo es el que responde de ese algo. Señalar a otro con el dedo es trasladarle la obligación de responder. Pero ¿cómo pueden hacer eso nuestros gobernantes en este momento? A lo sumo podría hacerlo la oposición. No es muy elegante, pero por lo menos pueden alegar que no toman las decisiones. No podemos tratar a los ciudadanos como si fueran tontos. De hecho, tenemos que fomentar una ciudadanía inteligente. Formemos, informemos, no ocultemos ni mucho menos manipulemos. La posverdad se abre camino en sociedades poco informadas, que tienden a ser viscerales en sus reacciones y opiniones. No podemos hablar de ciudades inteligentes o de móviles inteligentes si no partimos de la premisa de que la sociedad es al menos medianamente inteligente. Y luego en la administración hay que abrir la mente, el open mind. No se trata además solo de abrir la mente, sino de tener mente, pensar por uno mismo. Ya lo he dicho antes, la administración electrónica, sobre todo la automática, pone en jaque a muchos jefes tradicionales que se sentían inteligentes hace 10, 20 años, ahora mismo se sienten como pez fuera del agua. Ellos se alimentan precisamente del perfil de auxiliar administrativo que no piensa. Quieren un soldado ahí, pero todos piensan, todos pueden aportar. La resistencia al cambio es propia de mentes cerradas. Una anécdota, ¿no?, al respecto. Los ingleses, que son una sociedad muy tradicional, ya lo he dicho antes, y bueno, hace poco vi un programa de la televisión británica, no sé cuánto tiempo llevaría grabado, en el que hacían una encuesta un tanto tramposa a los transeúntes, ¿no?, a las personas que pasaban. El entrevistador decía, oiga, perdone, ¿sabe que el gobierno se plantea cambiar la mesa redonda del rey Arturo y la quiere cambiar por una mesa cuadrada? Y la reacción más habitual era, ¡no! ¡Por favor! La gente ni se planteaba que tal mesa no existe. Y que toda la historia del rey Arturo es un mito. No existe su espada Excalibur, ni su reino con capital en Camelot, un lugar idílico de igualdad, justicia y paz. No existe la mesa redonda. No existen los caballeros, Lancelot, Perceval, ni los magos Morgana, Merlín. No existe nada de eso, existe. Pero los ingleses tienen clarísimo que no lo quieren cambiar. ¿No? Es algo genético, la resistencia. Hay mucho terraplanismo todavía en la administración, mucho. Con el teletrabajo. Parece que ahora el teletrabajo está ligado a la pandemia o a los contagios, al número de contagios. Mejora la pandemia a vuestra silla. Un día nos van a atar a la silla. El criterio es que si no os estáis muriendo y no tenéis hijos, a la oficina. Pero eso, ¿qué visión de la realidad es esa? Esto es ignorancia, que es mala fe, las dos cosas. Yo he llegado a escuchar ahora, hace poco, que los plenos telemáticos solo se pueden celebrar durante el estado de alarma. Bueno, pero si sigue la pandemia. Abramos la mente, open mind. Las cabezas hay que abrirlas como los melones. Un melón cerrado no sirve absolutamente para nada, porque se acaba pudriendo. Pero para abrir la mente es necesario pensar. Un buen razonamiento, además, basado en datos. Los datos son infinitamente mejor que las ocurrencias o que una opinión reactiva. ¿Qué papel tienen los datos en la toma de decisiones en lo público? Pues, por desgracia, un papel poco relevante hasta el momento, pero debería ser un papel importante. Pero para tomar buenas decisiones hace falta disponer de todos los elementos de juicio. Y, por cierto, no de prejuicio. Vamos con la V. Pasamos a la V, que puede ser pues, de muchas cosas, pero vamos a señalar dos. Hombre, la V podría ser hasta de Víctor, ¿no?, que es mi nombre, pero la V, sobre todo, me gusta el concepto, bueno, los dos conceptos que vamos a ver me gustan. Valor público. Ya pregunté antes, ¿para qué existe la administración? ¿Aporta algún valor adicional a la sociedad? Podríamos preguntarnos. ¿Qué administración es la que tiene sentido? Pues definitivamente una parte de la administración tradicional no lo tiene. La burocracia no tiene ningún sentido, mientras que otra parte redefinida, reinventada, mejorada, pues se revaloriza más que nunca. El servicio público, claro que sí. Los servicios públicos nos están salvando el cuello ahora mismo. Reivindico los servicios públicos. Acabar de hundir con una desmedida burocracia a las personas que, por ejemplo, necesitan solicitar el ingreso mínimo vital, desde luego no es lo que toca en este momento. No están para tonterías estas personas. También podríamos abrir el debate incómodo de qué servicios públicos son necesarios y cuáles no. Pero antes podríamos definir incluso qué es servicio al público. ¿Qué es servicio público? Pues eso que estaba diciendo, servicio al público. Una definición extremadamente sencilla. Servicio público es servicio al público.
Aquí hay que hacer autocrítica. No es un monopolio de la administración. Yo he visto personas de la sociedad civil durante 2020 hacer más por el interés general pues que algunos empleados públicos, sinceramente. Y hago este tipo de críticas internas cuando las hago, pues me duele. Es una minoría. Hablo de la minoría de los empleados públicos, pero es una minoría que duele. A mí me duele. Precisamente esos empleados públicos es una minoría tóxica que se hace notar, pero son los que están en contra de todo lo que suena a innovación. Por ejemplo, son los mayores detractores del teletrabajo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Reloj o rendimiento? Dicen reloj. Bueno, pues estamos en la cuarta revolución industrial. Yo creo que no podemos mantener modelos de la segunda, máxime, si queremos una administración que cumpla los principios de eficacia y de eficiencia. Habrá que asumirlo sin mayores aspavientos. Todos tendremos que entrar ahí y tendrán que entenderlo los distintos actores de lo público. Los empleados, los políticos, los sindicatos. Debemos subir el nivel todos y ampliar la mente, como decía. Ese valor público, valor añadido sobre las máquinas. Tanto que se habla de robotización, de automatización. El debate inteligencia artificial versus inteligencia emocional. Pues esa inteligencia, la humana, es la que no nos va a sustituir nunca un robot. Debemos desarrollar las llamadas soft skills, las habilidades blandas, empatía, comunicación, dirección de equipos o simple trabajo en equipo, flexibilidad, sentido común, que es el que al final nos permite resolver los problemas complejos, esa perspectiva humana que no tiene una máquina. No podemos quejarnos de que vienen las máquinas si no podemos demostrar que nos diferenciamos de una máquina. Y no digamos funcionario, ya no digamos nunca más funcionario. Un funcionario funciona, parece una máquina. Una máquina funciona. Cuando me preguntan si podría haber robots funcionarios, siempre digo que sí. Un robot funcionario sí, porque funciona. El término empleado público, bueno, mejor, pero bueno, un empleado es el que se emplea, no es que me entusiasme tampoco. El que me gusta es servidor público, persona servidora de lo público. Un servidor es el que sirve, el que da un servicio, el que sirve a los demás. Me encanta, además me sirve, valga la redundancia. Yo no me imagino a un robot que pueda ser un servidor público. No puede, ese es nuestro valor. Y por la V, pues también podría ser vocación de servicio público, como tenemos ahí, con la foto de mi compañera Isabel Serra, ¿no? Ahí siempre dispuesta en la cloud, nuestra oficina de asistencia en materia de registros del Ayuntamiento de Alcira. Bueno, pues la vocación de servicio público también es un valor público. ¿Esto se tiene o no se tiene? Afortunadamente, como decía antes, la mayoría lo tienen. Qué pena esa minoría tóxica, ¿no? Durante la crisis, la verdad es que hemos visto, en la época fuerte del primer confinamiento, yo creo que se ha agudizado la diferencia entre los empleados públicos que lo tienen, que tienen esa vocación, y los que no la tienen. Y, bueno, esta reflexión impregna varias fases de este discurso. Vamos a la A, para no demorarnos más. La letra A. La A, pues es importantísima. Fijaos, ¿no? Qué palabras. Administración electrónica, ayuntamientos, automatización. Administración electrónica, pues es mi tema. ¿Qué voy a decir yo de administración electrónica? No solo es tecnología, también implica cambios en la organización, nuevas actitudes de los empleados. Por eso no nos hemos subido al carro de la expresión administración digital, porque creo que es menos completa. Digital habla solo pues, de la tecnología. Administración electrónica es algo más que tecnología. A lo sumo podemos decir administración digitotal, un término, ¿no?, que empleamos a veces, porque no es solo tecnología. La digitalización es importante, pero es solo la punta del iceberg. La administración electrónica es una cuestión, sobre todo, organizativa. Y ser una administración electrónica es lo mejor que le pueda pasar a una organización pública. Es transparencia, es rastro electrónico para luchar contra la corrupción, es eficiencia para reducir el gasto público, es simplificación para evitar molestias a los ciudadanos. Solo hay una cosa mejor que el expediente electrónico. ¿Sabéis cuál es? El no expediente. Y es que no debemos abrir expediente por todo tampoco. A la mínima que un ciudadano nos cuenta una historia, decimos rellena instancia. No, más despacio. Quizá podamos ayudar a esa persona hablando con ella y orientándola. Esa asistencia, el verbo asistir.
¿no? La mejor palabra del término oficinas de asistencia en materia de registros. Es complicado, pero asistir, ¿no? Vamos a asistir. Y luego la administración electrónica, mucha gente dice que aún no ha entrado en vigor. Esto ya, como he dicho antes, a mí me da la risa. 2016, 2018, 2020, 2021. Parece un chiste de José Mota, ¿no? Hay que implantar las leyes 39-40, pero hoy no. Mañana. Bueno, por cierto, ¿qué es implantar? Implantar administración electrónica no es hacer una llamada a una empresa. No es eso. No digáis que la habéis implantado por adquirir un software. Luego se hace una nota de prensa, el que hizo la llamada sale en la foto y qué gran gestión, ¿no? No es eso. ¿Cómo se puede justificar ahora mismo no estar haciendo nada o esperar a la llamada? La administración electrónica es muchísimas cosas que requieren muchísimo trabajo. Reingeniería procedimental y funcional, accesibilidad, simplificación, automatización, interoperabilidad, seguridad, transparencia, estrategia, comunicación, formación interna, formación externa, asistencia interna y externa también, y sobre todo esos cambios organizativos y funcionales. ¿Cómo podéis estar esperando a que ocurra todo eso? Dicen que toda crisis es una oportunidad, sí, pero es que esta no es una oportunidad normal, es la oportunidad. Puede que la mejor que vamos a tener nunca. Ojo que hay un momento anterior en la historia que la administración no existía y puede haber un momento en el futuro en el que tampoco exista. Como digo, como dije antes, esa parte de burocracia. ¿Son ustedes religiosos o sois religiosos? Yo os voy a explicar cuál es mi religión, mi credo. Hay dos cosas en las que creo a pies juntillas y están en la A de Novago. La administración electrónica y los ayuntamientos o el servicio público local. Y tanto lo he creído y lo hemos creado, y tanto lo he vivido y comprobado personalmente todas y cada una de las numerosas ventajas, que mi discurso en este punto ya no puede ser moderado en este momento. Soy extremista, porque es que estoy literalmente en el extremo más partidario posible de la administración electrónica. Nadie es más radical que yo en cuanto a administración electrónica y municipalismo, como también digo, ¿no? Escucharán en la televisión, en los debates políticos, estos que tienen tan, ¿no? Como digo, tan bajo nivel, por desgracia, que unos que llaman a otros, usted es un radical, usted es de extrema izquierda, usted es de extrema derecha, usted es un antisistema. Bueno, pues todos esos son corderitos al lado mío. Yo soy el activista más radical que os podéis imaginar en cuanto a administración electrónica. Y siempre lo he sido, y siempre lo seré, y creo que ahora es el momento de pelearlo con más fuerza. Es lo que más me ha caracterizado en mi carrera profesional, lo que más he hecho y lo que mejor sé hacer. Y lo que unos ven como una ley, pues yo lo veo como, otros lo ven como un proyecto que podría ser más cercano a mi posición, pero para mí ya digo que es una religión. Y para los demás, pues no sé muy bien lo que es. Cada uno tendrá su opinión de la administración electrónica. Sé que a algunos les parece muy mal porque dicen que no funciona. Bueno, a lo mejor lo que no funciona es otra cosa, porque no se ha implantado bien, ¿no? Yo a veces, pues, la gente creo que le falta todavía conocimiento. Una vez en el blog No Solo Ahitos dije en uno de estos posts de humor que la firma electrónica se desconecta el fin de semana, todo el mundo me hizo caso, luego tuve que salir a desmentirlo, dije que la firma electrónica seguía funcionando el fin de semana, ¿no? Otra vez dije lo de transformación digital que acabo de comentar y la gente leía digital y dije, no, digital. Y luego dije que había que hacer menores contratos y dijeron que yo había afirmado que había que hacer contratos menores. Digo, no, menores contratos no es lo mismo que contratos menores. En fin, hay que también, aparte de saber, hay que fijarse en lo que uno lee, ¿no? Pero reivindico vivamente la administración electrónica. Y yo creo que, bueno, pues a estas alturas sí que es el momento ya de dejarse de paños calientes y de un discurso moderado, porque si no es que no se va a implantar nunca, ¿no? Esto es como cuando íbamos a la escuela y nos despertaban nuestros padres para ir al colegio y decíamos 5 minutos más. Y venían los 5 minutos y decíamos 5 minutos más. Y venían los 5 minutos, pues al final, si tu madre no te saca de la oreja, tú no vas al colegio. Tú no vas a la escuela, tiene que sacarte tu madre de la oreja, porque los 5 minutos en realidad significa nunca. Y la A, pues de ayuntamientos. Claro, los ayuntamientos es que también son la administración clave. Rara vez verán en la tele, en los medios de comunicación más importantes, la cara de un alcalde, salvo los alcaldes de las grandes ciudades, ¿no? Evidentemente, Madrid, Barcelona, pero verán normalmente al presidente del gobierno, un presidente autonómico, algún ministro.
periodistas tomando notas, grabando sus declaraciones, pero somos los ayuntamientos los que estamos sacando las castañas del fuego. Por ejemplo, estamos tramitando el famoso ingreso mínimo vital, ya aludido. Hacemos hasta de gestoría respecto de algunos trámites para otras administraciones públicas. Una persona no va al ministerio, ni siquiera entre la sede electrónica del ministerio. Acude a su administración más cercana y más accesible. Por eso soy absolutamente municipalista. Y la A, infine, pues es de automatización de todo, ¿no? De trámites, de rutinas, de tareas, incluso de puestos de trabajo. Pues no hay que ocultar la realidad. De esto ya he hablado, tenemos que diferenciarnos de las personas. También la automatización tiene muchos enemigos, pero claro, es una evidencia que nadie me diga que un papel matasellado o firmado por un ser humano es más confiable que un certificado generado a partir de evidencias encontradas en una base de datos o archivo electrónico, porque eso no es verdad. No digan que hay menos seguridad jurídica, ¿no? La automatización hay que integrarla en nuestra rutina. Vamos avanzando, son menos 21 minutos. La G. La G, bueno, pues la G sería de gobierno, de gobernanza. Un gobierno que tiene que ser abierto, ya lo hemos dicho. Y luego la palabra, el término gobernanza, que me gusta especialmente, debemos aplicarlo en el sentido de la definición de la RAE. La RAE define muy bien gobernanza. Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Bueno, pues esta es una palabra y una definición que debería grabarse a fuego cualquier responsable público. Nos detenemos un poco más, si queréis, en la G de gestión. Ahora ya no se gestiona. La legislatura entera es una campaña electoral y no una campaña precisamente constructiva, sino una de tipo sucio, ya lo he dicho antes, de echar las culpas los unos sobre los otros. Yo he visto hacer oposición incluso al equipo de gobierno. Pero ¿cómo puede hacer oposición el equipo de gobierno? Que tome las medidas, no que las reivindique. Cuando eres el responsable de la gestión, ¿contra quién reclamas esas medidas? ¿A quién exige responsabilidades? ¿Cómo se puede gestionar tomando decisiones ocurrentes o a salto de mata? ¿Cómo se puede hacer política opinando, sobre todo de una manera capciosa, muchas veces incendiaria? Facta, non verba, es uno de mis lemas. Hacer, no tanto hablar, es el momento de hacer. Ya llegará la campaña electoral. Usted gestione, rinda cuentas, nosotros opinaremos. Usted gobierne. Después diré algo de buen gobierno, ¿no? Pero no es así. Observo con tristeza que nuestros políticos, insisto que hablo de todos los niveles, el Estado, comunidades autónomas, incluso administraciones locales, y no solo en España, sino en todos los países, yo los veo fuera de la realidad. Escena del Congreso de los Diputados de España, en este caso, 2020. Un diputado pide que la ley de contratos permita contratar electrónicamente, como si hubiera descubierto la rueda. Y el otro va y le dice que le parece muy buena idea, que lo va a estudiar, que eso podría agilizar el procedimiento, pero si ya existe desde hace 20 años. Y ahora se habla de acelerar la contratación pública porque de lo contrario se perderían las ayudas europeas. Ahora. Pero lo que decía antes es que siempre lo hacemos en el último momento y por la fuerza, o no lo hacemos. En el mejor de los casos lo hacemos en el último segundo. Y ahora todas estas ayudas que acabo de mencionar, ¿qué hacemos? ¿Las pedimos? ¿No las pedimos? En el fondo, salvo honrosas excepciones, no hay proyecto. No tenemos nada subvencionable, o casi nada. ¿Qué va a subvencionar Europa? Si todo es de postín, de cartón piedra. Es todo mentira. O casi todo, insisto, salvo honrosas excepciones. Pues señoras, señores, les informo de que estamos en plena pandemia mundial. Es que esto es muy grave. ¿Quién nos va a sacar de esta? ¿Los políticos o los científicos? ¿Los que mienten o los que manejan datos objetivos? ¿Las ocurrencias o las evidencias científicas? ¿Los listos, entre comillas, o los inteligentes? España particularmente es un país donde en tiempos de pandemia aumenta el frenesí político, la tensión, el enfrentamiento por encima de la gestión. Esto es lamentable. ¿No les parece lamentable también? Estamos aquí para resolver los problemas de la gente, no para marearlos con charlatanería barata, y muchísimo menos para crear nuevos problemas, porque los que hay ni son pocos ni son leves. Antes hablábamos de ciudades inteligentes y ciudadanos inteligentes. Pues completan la ecuación los gobiernos inteligentes y los responsables
de una gestión inteligente. Pero ¿cómo va a ser inteligente la gestión si sus máximos responsables son unos ignorantes? ¿Cómo conseguir el interés general si nuestros políticos son moral e intelectualmente pequeños? Y lo digo así de claro. Y bueno, y hablando de pequeños, podríamos decir todo lo contrario, la G de grandeza. Grandeza significa muchas cosas: ejemplaridad, integridad, vocación, lealtad, generosidad, solidaridad, compañerismo, responsabilidad, ya lo hemos dicho, valores. La grandeza no solo es exigirle a los gobernantes, aquí estamos todos implicados, hasta el último ciudadano. Tampoco veo mucha grandeza últimamente, ¿no? No tienen grandeza, por ejemplo, los que se quejan constantemente. Hablo de empleados públicos o de servidores públicos, como he dicho antes, pero ¿de qué se quejan si somos unos privilegiados? O sea, es decir, ahora mismo ser empleado público es un privilegio absoluto. Hay gente que no sabe ganar. Yo vengo del mundo del deporte, hay que saber perder, pero también es muy importante saber ganar. Todos los que estamos aquí, en el fondo, somos ganadores. Tenemos mucho que ofrecer. Tenemos mucho que devolver a la sociedad. No veo mucha grandeza, por ejemplo, los que están en una reunión y nunca ceden, solo quieren sentar cátedra, tener razón. No tienen grandeza los que no exhiben calidad humana en sus relaciones con los demás, compañerismo, humildad, ya lo he dicho antes. Cuando accedemos a la función pública hacemos un juramento o promesa. Yo ese juramento lo hice de verdad, de corazón, considerando su sentido más amplio, con todo lo que eso significa. Y me consta que muchos de vosotros lo sentís exactamente igual. Si un empleado público, de atención al público, valga la redundancia, tiene grandeza o no, eso se ve en sus maneras, en su estilo. Todos conocemos la forma en la que contestan los chatbots, ¿no? O los asistentes virtuales. Pero yo siento lástima al comprobar que algunas veces esas máquinas tienen más clase y más empatía que algunas personas. Si no somos más humanos que un chatbot, no nos quejemos de la automatización ni de la robotización. En fin, de grandeza podríamos decir alguna cosa más, pero vamos a seguir avanzando. La O tocaría, porque son menos cuarto. La O, pues también, por ejemplo, de oposición. Es una palabra también muy relacionada con la administración en varias de sus acepciones. Las oposiciones o el proceso selectivo, también hacer oposición al gobierno, formular oposición a un escrito mediante alegaciones o recursos, o simplemente oponerse a lo que no es justo. Algunas veces hay que oponerse. Ya hablábamos, ¿no?, del espíritu crítico al principio. En el otro bando están los que se oponen, pero a la innovación. La famosa resistencia al cambio. Estos han existido toda la vida. Son los mismos que obligaron a Galileo a reconocer que la Tierra no era redonda, era plana y era un objeto estático en torno al cual se movía el Sol. Y son los que, escandalizados, le dijeron a Mozart que sus partituras tenían demasiadas notas, que era una música malísima. Los que reprobaron a Unamuno que su obra Niebla, eso no era una novela, a lo que él mismo, por cierto, dijo que efectivamente que era una nivola, ¿no? Un poco burlándose. Los que le dijeron a Queen, o especialmente a Freddie Mercury, que Bohemian Rhapsody era una canción, un tema malísimo, era una locura, una mezcla imposible de ópera y rock, ¿no? Y desde luego era demasiado larga como para tener éxito. Esos son los que han hecho resistencia al cambio, ¿no?, a lo largo de la historia. Y luego, en cuanto a las oposiciones, en cuanto a los procesos selectivos, debemos preguntarnos una vez más cómo seleccionamos. O dicho de otra forma, si seleccionamos de tal modo que las personas que pueden superar nuestros procesos selectivos son los que van a prestar un mal servicio público, pues no estamos seleccionando bien. Ojalá pudiéramos seleccionar aptitud y actitud. Algunos se rasgarán las vestiduras por lo que voy a decir, pero entre conocimientos y actitud, prefiero actitud. Ojalá pudiéramos diseñar pruebas para detectar las aludidas soft skills, las habilidades blandas. Necesitamos perfiles con inteligencias múltiples que sean capaces de afrontar todo tipo de situaciones. Ahora mismo, la dirección está en manos de políticos cortoplacistas y de empollones que no tienen ningún tipo de empatía. Esas personas que han sacado un 10 en un examen teórico. Falta, por cierto, desarrollar la figura del directivo público independiente. Y luego, pues en un escenario óptimo, tendremos implantada la administración automática y no solo la electrónica. Y bueno, pues habrá que ver, ¿no?, también esos perfiles, si se adaptan a los nuevos puestos de trabajo. Habrá que definir muy bien esos puestos y cubrirlos con los perfiles adecuados.
Esto provocará la extinción de los funciosaurios. Alguno estará ahora mismo llorando. A los funciosaurios los sustituyen los funciosapiens. Es pura evolución, ya lo explicó Darwin. Tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos que superar a las máquinas, ya lo he dicho, lo explicó perfectamente Xavier Masset en un artículo llamado La suma de inteligencias. Dijo, pensemos más en términos de hibridación que de sustitución. Bueno, la B. La B es de buen gobierno. La B, a ver si pasamos la diapositiva, aquí. La B es de buen gobierno. ¿Y qué es buen gobierno? Pues semánticamente gobernar bien. ¿Y qué es gobernar bien? Gestionar bien, ya lo hemos dicho. De gestión ya acabamos de hablar. Hacer bien las cosas. ¿Y cómo se hacen bien? Pues deberíamos empezar por no hacerlas demasiado mal. Y a partir de ahí seguir mejorando. ¿Y cómo podemos asegurar ese mínimo de no hacerlo mal? Pues no haciéndolo fatal. Se debe asumir que quien actúa se equivoca, pero en este sentido es mejor el fallo que el error. Un fallo es un error en la ejecución, pero un error es una mala decisión. Y desde luego mucho mejor el error que el fracaso absoluto. Buen gobierno es hacer bien las cosas y el sentido común que te da la experiencia y la inteligencia práctica ayuda a gobernar bien. Es esa diligencia y esa ética que tienen algunas personas que podríamos considerar buenos padres, buenas madres, buenos hijos, compañeros, amigos. Ese buen hacer demostrado durante toda la vida al que se refería mi admirado Platón en su obra La República. Por tanto, buen gobierno es lo contrario de mal gobierno. Y por desgracia, pues de mal gobierno tenemos muchos ejemplos, ¿no? No vamos a insistir en la necesidad de desarrollar esos valores, esas habilidades, en evitar en la medida de lo posible la corrupción, la gestión en pos de los intereses particulares. Desde luego, un buen gobierno implica menos politización de la que hay ahora mismo. Más contenido técnico, confianza, transparencia, buena fe, rendición de cuentas. La rendición de cuentas es importantísima. Los datos, ya lo he comentado. Pecar por acción más que por omisión. ¿Es mejor un gobierno que no se equivoca porque no hace absolutamente nada? Pues evidentemente no. Aunque es verdad que en alguna ocasión es mejor esperar y tomar una decisión más pausada, pero no se puede pasar 4 años por un gobierno sin tomar decisiones, aunque uno se pueda equivocar. Y en definitiva, ¿qué podría ser buen gobierno? Pues traigo, ¿no?, un poco a la palestra el antiguo artículo 13 de la Constitución de Cádiz de 1812, que establecía literalmente que el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. 1812, Constitución de Cádiz. Otro articulito u otro texto que debería grabarse a fuego, algunos. Y bueno, pues Novagop lo tenemos liquidado. Pasaríamos a 2020, ¿no? Porque este es el Congreso Novagop, pero de 2020. 2020, pues 2020 es una cifra que, bueno, luego el año ha resultado ser espantoso, pero una cifra bonita, ¿no? En principio, en números romanos era MMXX. Aún será más chulo el año 2022, que será MMXX palito palito. En fin, bueno, en 2020, ¿qué les voy a decir que no haya dicho ya de todo lo que está pasando y tenía que pasar en 2020? Lo he dicho muchas veces, de muchas maneras, verbal, el blog, artículos, redes sociales, charlas, lo he dicho incluso en varios idiomas, en castellano, en valenciano, lo he dicho en inglés, por ejemplo, y lo he dicho en prosa. Yo creo que me falta decirlo en verso. Lo voy a decir en verso, creo que lo voy a decir en verso, ¿no? No es tanto implantar tecnología como implantar una mejora funcional y también organizacional, pero la gente desvaría. No es cuestión de plazos, de hacerlo tarde o pronto, simplemente de hacerlo, pero hay quien no se mueve. Lo cierto es que pasa el tiempo y seguimos en el 19. Parecemos tontos. Bueno, el mareo de las fechas de la supuesta entrada en vigor me recuerda ya lo de la película de Regreso al Futuro. Imaginen que viajan ustedes con su DeLorean a 1955, como en la película, y la administración funciona bastante mal, pero como vienen de 1985, pues puede funcionar parecido, igual de mal, ¿no? Luego van a octubre de 2015, que en la película van a octubre de 2015 y por lo menos ven cómo se aprueban las leyes 39 y 40. Y aún falta en la película un viaje a 2045 para ver si se ha implantado, ¿eh? Bueno, yo creo que la mayoría lo veremos, ¿no? A ver qué pasa en el 45.
Esto de las prórrogas siempre me ha parecido una vergüenza, la verdad, y una tontería. Al final no se implanta porque no es obligatorio y no es obligatorio porque no se implanta. El lema de Nike, ¿no? O de Nike era just do it, simplemente hazlo. Las fechas siempre me han parecido orientativas. No hablo solo de prórrogas, hablo de cualquier fecha. ¿Os acordáis del Horizonte 2020, Horizonte 2020? Ahora tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Lo siguiente, ¿qué será? Future 2040, Climalite 2050, todo eso está muy bien, pero a la postre siempre acaban llegando esas fechas y luego pues nos inventamos otra cosa posterior para estar entretenidos y por supuesto no cumplirla y debatir sobre si nos da tiempo o no nos da tiempo. Al mundo le pueden quedar 30 o 40 años, no soy catastrofista, podría ser el final del mundo en el siglo que estamos viviendo. Al mundo le pueden quedar 40 años. ¿Cuánto creéis que le queda a la burocracia? Pues igual le quedan también 40 años, ¿no? Y la mantenemos hasta el final. ¿Y lo que ha significado 2020 para la innovación pública? Pues como decía antes, algo bueno que nace de algo malo. Nos han obligado las circunstancias a teletrabajar, a teletramitar, a impulsar determinados proyectos que estaban quizá demasiado estancados. Como decía antes, el blockchain está por ahí, los fondos europeos, en teoría, se van a destinar al desarrollo de estos proyectos que, por cierto, en muchos casos se van a urdir deprisa y corriendo, precisamente para percibir esos fondos. Ya tenemos en 2020 muchos casos reales de buenas prácticas, ahorro, eficiencia, transparencia, todo eso lo hemos visto, ¿no? Está muy bien predicar con el ejemplo. Ya no es una cuestión de una opinión contra otra, sino de hechos contra excusas. El destino nos ha lanzado una indirecta imposible de esquivar y la sensación, como decía antes, de que es ahora o nunca. Yo creo que la fruta está madura y hablando de árboles, pues no podemos continuar subidos a la parra o a la higuera, que significa lo mismo, y hay que consolidar algunas cosas que, bueno, pues se han impulsado un poco deprisa, evidentemente, y a la desesperada incluso, pero hay que, como decía antes también, defender algunas ideas más que nunca. 2020 ya acabó, lo recordaremos toda la vida. Su impacto en la administración y en la vida en general ha sido brutal, inolvidable. Esperemos que sea para bien. Me gustaría despedirme, ya soy obediente y me han dicho que lo haga -5, con unos versos de la gran Gloria Fuertes. Esta vez sí, una poeta de verdad. No se preocupen que va a mejorar el nivel. Se trata de unos versos absolutamente aplicables a la administración pública de la gran poeta, como digo, Gloria Fuertes, y que también podrían tomarse como la definición de lo que es un buen servidor público, ¿no? Se titula El cuento. Lo primero, la bondad. Lo segundo, el talento. Y aquí termina el cuento. Y aquí termina la charla. Muchas gracias. Bueno, yo creo que nadie se esperaba que acabara puntual, con lo cual está ahora mismo, supongo que preparándose la siguiente mesa. Nada, no sé si quieres decir algo, Rafa. A mí me han dicho que acabe -5 y he sido obediente y vuelvo a insistir que ha sido un placer inaugurar esta nueva época de conferencias principales telemáticas. Y no tengo el calor de la gente, sí lo estoy viendo ahora a través del chat con vuestros comentarios tan claro, amables, muchas gracias. Los estoy leyendo ahora, gracias. Y nada, pues hasta Novago 2021, pero hablo de mí, porque el Congreso continúa hoy y mañana, hasta mediodía. El Congreso continúa en otras salas, esta la dejamos ya cerrada, así que nos vamos dispersando digitalmente. Muchas gracias a todos y a todas. Adiós. Gracias, Víctor. Gracias.
Bueno, pues como... Hola. Vale. Hola, ¿todo bien? Sí. Pues como hemos terminado aquí, si os parece, pues nada, seguimos en el Congreso. En el canal de digitalización tenemos gestión participativa y decisiones públicas orientada a misiones de la ciudad, y en el canal de formación y talento público retos de la certificación de competencias a través de herramientas digitales que patrocina Main Jobs. Así que pues os invito a seguir en el Congreso. ¿De acuerdo? Hasta ahora.